Vamos a ver estas expresiones que, bueno, vamos a ocupar un triángulo rectángulo. Acuérdense, un triángulo rectángulo es aquel que uno de sus lados, uno de sus ángulos, va a medir 90 grados, que se representa de esta forma. ¿Ok? Si ya tenemos esa parte, mucho cuidado. En un triángulo rectángulo nos van a restar dos ángulos, el inferior y acá el superior. Aquí se pueden llamar como sea, no pasa nada, pero si yo tengo el ángulo que está en esta parte de acá abajo, vamos a ubicar tres cosas. Primero, el lado más largo, el que está opuesto al de 90 grados, ese le vamos a llamar hipotenusa, ¿sale? Y lo representamos con una letra H. El lado que está directamente al contrario al ángulo le vamos a llamar cateto opuesto. Y el lado que está pegado al ángulo le vamos a llamar cateto adyacente. Si el ángulo está, bueno, en las funciones que vamos a ocupar, el ángulo está pegado de este lado, entonces este es cateto opuesto y este es cateto adyacente. Si ocupo el ángulo que está acá arriba, la hipotenusa se queda igual, es el lado más largo, pero el cateto opuesto va a ser el que está, digámoslo así, opuesto al ángulo, y el que está pegado va a ser el cateto adyacente. Aquí cambian, si el ángulo está acá, el cateto adyacente está acá, pero si el ángulo está en la parte superior, el cateto adyacente cambia en esta parte. Entonces hay que tener esa consideración para hacer nuestros, digamos, cálculos. Las funciones trigonométricas básicas que vamos a ocupar van a ser seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora aquí lo puse con este ángulo para que no asociemos directamente con esto. Esto es para lo siguiente. Nosotros, si vamos a hacer, por ejemplo, seno del ángulo alfa, va a ser esta parte, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero supongamos que yo no los llamé así, sino yo los llamé esta parte A y este B. Entonces, seno del ángulo alfa va a ser A sobre la hipotenusa. Pero si yo tomara en cuenta el ángulo de acá arriba, que es el beta que tengo acá, beta, acuérdense que el cateto opuesto a beta cambia acá abajo. Entonces si yo saco seno de beta, lo que me va a variar es que ya no va a ser A entre H, sino va a ser el cateto opuesto a beta, que sería B entre la hipotenusa. Entonces hay que tener mucho cuidado de esa ubicación de esos ángulos y qué es el cateto opuesto y qué es el cateto adyacente para nosotros ocupar nuestras diferentes funciones. Supongamos que tenemos este triángulo y yo quiero sacar cuánto vale cada uno. Primero, yo me puedo auxiliar de las funciones trigonométricas que involucran o este ángulo o el ángulo de acá arriba. Primero vamos a sacar todas las superiores. Me va a quedar que seno del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto al ángulo alfa, que sería 4 entre 5. Coseno del ángulo alfa, recordando de acá, me dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto que está pegado al ángulo alfa es el 3 sobre 5. Y tangente del ángulo me va a quedar que va a ser cateto opuesto a ese ángulo, que sería 4 sobre 3. La otra expresión, yo quiero del ángulo superior. El ángulo superior me dice que seno de beta es su cateto opuesto. El cateto opuesto a beta va a ser 3 sobre la hipotenusa. Coseno de beta va a ser igual a su opuesto, que sería, bueno, su cateto adyacente, que sería 4 sobre la hipotenusa. Y tangente de beta va a ser igual a su cateto opuesto, que sería 3 entre su cateto adyacente, que sería 4. Aquí vean que no nos dan exactamente los mismos, pero sí considerar esa parte que si yo quiero encontrar esos ángulos, yo voy a agarrar y ocupar estas funciones, pero sus funciones inversas. ¿Cómo es eso de funciones inversas? Despejar el ángulo se puede hacer, bueno, hay dos notaciones. La primera, el ángulo lo vamos a dejar, este seno lo vamos a manejar como seno inverso. Es la función inversa a esta parte de 4/5. O algunas notaciones lo dan como el ángulo va a ser igual, en vez de poner notación seno inverso, ponemos arco seno,
que significa exactamente la misma notación. De hecho, en las calculadoras aparece seno inverso, pero en algunos cálculos que vamos a ver en la carrera ocupan también la notación arcoseno. Las dos significan lo mismo. Ahora, en la calculadora vamos a agarrar y generalmente si tiene la función seno, con shift y seno ya me genera esta parte. Muy importante, la calculadora me lo va a manejar en dos, en grados y en radianes. Si mi calculadora está, por ejemplo, en grados, yo hago esa operación, me va a quedar seno inverso de 4 entre 5. Hay mucho cuidado en la hora de meterlo en la calculadora, que esto verificar que esté entre paréntesis. Si no, va a sacar seno inverso al número 4 y dividir el resultado entre 5. Y lo que realmente queremos es seno inverso de primero esta división. Esta parte me va a quedar que es 53.13 grados. Si, bueno, arcoseno de hecho es la misma, la calculadora no lo trae, pero es exactamente el mismo. Eso es en grados. Si yo pongo la calculadora directamente en radianes, no tengo que estar haciendo las conversiones como las vimos antes. Entonces, si la calculadora desde un inicio aparece en radianes y al calcular el seno inverso, me va a generar el valor de 0.927 radianes. ¿Okay? No tengo que estar haciendo la conversión. Si la calculadora lo tengo desde un inicio, me va a calcular esta parte. Ahora, una cosa importante, la calculadora en radianes lo único que afecta es hacer operaciones con funciones trigonométricas. Eso es, si yo tengo raíz de 2 y mi calculadora la hago en grados y la hago aparte en radianes, no me va a generar resultados diferentes. Los únicos resultados diferentes son con funciones trigonométricas. Bueno, en esta parte yo ya encontré este ángulo. Si yo genero seno inverso, bueno, de hecho, acá si hago estas operaciones, en vez de en esta parte poner coseno de alfa, despejo alfa y saco coseno inverso, alfa que sea coseno inverso de 3/5, coseno inverso de 3/5 o que haga tangente inversa de 4/3, en todas nos va a generar este ángulo, ¿ok? O si está en radianes, este ángulo, no hay problema con esa parte. Cualquiera de las tres funciones, al despejarlas, nos va a generar el mismo valor del ángulo alfa. Y de hecho, si yo hago, por ejemplo, hago el cálculo de seno de 53.13 en la calculadora, esto me va a generar aproximadamente un valor de 0.8. Es aproximado porque como se perdieron decimales a la hora de encontrar el ángulo, esa parte es lo que nos va a variar. Pero vean que este 0.8 es el resultado de dividir 4 entre 5. Entonces, encontrar el seno de ese ángulo me da esta parte, el decimal. Por eso, si yo encuentro seno inverso de lo que pase de este decimal, voy a encontrar directamente lo que genere acá. De igual forma, de acá no es necesario hacerlo con los tres. De hecho, con una que escojan va a salir. Si yo escojo tangente, el ángulo beta despejado de acá va a ser tangente inversa de 3/4. Me va a quedar que es el 36.87 grados. Ya si yo hubiera hecho con coseno inverso o seno inverso de estas funciones de acá, me saldría igual también 36.87 grados. Una forma que para comprobar si estamos bien, si yo sumo alfa más beta, esos dos ángulos me deben dar 90 grados. Si yo sumo 53.13 más 36.87, me puede dar un valor acercado a 90. Nada más hay que checar muy bien las partes de los decimales. Bueno, vamos a agarrar y vamos a hacer lo siguiente. También vamos a ocupar lo que se llama el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras involucra esta parte. Yo tengo mi triángulo y yo, como sea, bueno, lo que me va a importar es esta parte. Tengo que, nombrar los lados. Por convención generalmente se hace la parte de acá abajo, B esta parte y C esta parte. Pero puedes tener otros nombres, no a fuerza tiene que ser esta parte. Puede llamarse X, Y, Z.
sin problemas, el concepto es el mismo. Nada más aquí hay que tener cuidado para resolverlo. El teorema de Pitágoras me dice que es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada, que es esta de acá. Despejando acá a cuadrada, esta va a pasar restando, a cuadrada es igual a c cuadrada menos b cuadrada, o despejando b cuadrada es c cuadrada menos a cuadrada, que sería esta parte. Ahora, eso es esa notación, pero si yo, como les digo, yo puedo manejar otros nombres, no necesariamente esos. Si este se llama x, y y z, el concepto es el mismo. La hipotenusa es z, z al cuadrado va a ser igual a el cuadrado de x más el cuadrado de y. Y es exactamente el mismo concepto del teorema de Pitágoras. No se espanten en cambiarle los nombres. Si este se llama x y ese y, este pues también se puede cambiar. Y por ejemplo ahora quiero que x y y cambie acá. Eso no pasa nada, no mueve nada mientras este sea la hipotenusa, y esto, el orden no pasa nada con eso. Si yo le cambio el nombre acá a w, simplemente hay que tener en cuenta que ya no me va a aparecer acá z cuadrada, me va a aparecer w cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. ¿Ok? El nombre no importa, lo que importa es el concepto, que es el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. De aquí, si yo me falta una parte, yo lo puedo encontrar con el teorema de Pitágoras. Yo nada más necesito saber qué es lo que me falta. Tengo este lado que le voy a llamar, por ejemplo, A, y este que le voy a llamar B, y este que me falta C. C es la hipotenusa. Yo sé que en esta expresión me dice que C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Pero yo no quiero C cuadrada, yo quiero C. Entonces despejo, C va a ser igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada. C va a ser igual a la raíz de a, que vale 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado. Esta parte la ponemos acá. C va a ser igual a la raíz de 25 más 36. Si hago esta, digámoslo así, esta suma, 25 más 36, esto me va a dar 61. C va a ser igual a raíz de 61, que muchas veces se prefiere dejar así, o si sacamos directamente el valor de la raíz de 61, esto va a ser, con dos decimales, 7.81. ¿Ok? 7.81 unidades. Algo muy importante, la hipotenusa siempre va a ser mayor que los catetos. ¿Qué quiere decir? La hipotenusa no me puede dar, por ejemplo, 4.3 o 5.4. Sí, sería mayor que este, pero no es mayor que este. A fuerza, aunque sea por un decimal, 6.1, pero tiene que ser mayor a lo que miden los catetos. Si no, esa no es la hipotenusa y ya hice un cálculo que no es adecuado. De los siguientes, vamos a tener que tenga una hipotenusa y un cateto. Para variarle los nombres, por ejemplo, a esta le voy a llamar X y a esta le voy a llamar W. Me falta, digámoslo, Z. Entonces, de acuerdo a esas partes, me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a W al cuadrado más Z al cuadrado. Aquí no se estresen tanto por esto, como los dos son catetos sumados, también es lo mismo que decir Z cuadrada más W cuadrada. Aquí no afecta mientras sea la suma de los cuadrados. Ahora, a mí lo que me falta es Z, entonces si despejo Z, esta W cuadrada pasa acá restando y me queda X cuadrada menos W cuadrada. Como yo nada más quiero Z, Z va a ser la raíz cuadrada de X cuadrada menos W cuadrada. En este caso, entonces Z va a ser igual a X cuadrada. X es, raíz de 7 al cuadrado menos W. Esto va a ser 8 al cuadrado. Aquí si notan, aquí hay algo malo. La hipotenusa nunca es menor a uno de los catetos. Entonces, en este caso, si yo lo hago, aquí me va a arrojar Z va a ser igual a la raíz de 49 menos 64.
a la hora de hacer la resta me va a quedar raíz de menos 15. Y cuando hacemos esto en la calculadora me dice no existe. Entonces este triángulo no es incongruente. Otra cosa, la hipotenusa no puede decir, pues vale 8, porque acuérdense que el requisito que es la hipotenusa está al contrario del ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 está en esta parte. Entonces no puedo decir, la hipotenusa vale 8 y este es un cateto, porque este ángulo, el 8, no está al contrario del 90 grados. ¿Okay? Entonces este triángulo no tiene solución ese valor de z no existe. Para el que sigue, primer requisito, la hipotenusa es mayor que 6. O sea, ya se puede decir. Vamos a nombrarlos. Aquí los nombré así, x, w, z, y aquí por ejemplo k, r, y por ejemplo esta que sea t. Entonces me dice que es la hipotenusa al cuadrado es igual a k al cuadrado más t cuadrada. Me falta la t, paso a estar al otro lado restando, si quieren para que se vea, r cuadrada menos k cuadrada, esto es igual a t cuadrada. Esto, bueno, lo puedo expresar al revés, no pasa nada. Primero pongo esto y como es una igualdad, va a ser a r cuadrada menos k cuadrada. Aquí mucho cuidado, no hice un despeje de esto lo paso a este lado y estos dos a este lado. No, simplemente puse esto igual a esto de acá. Ahora, ya que tengo esta parte, yo quiero t. T va a ser igual a la raíz de r cuadrada menos k cuadrada. Sustituyendo valores, t va a ser igual a la raíz de r cuadrada, que sería 7 al cuadrado, menos k cuadrada, 6 al cuadrado. T va a ser igual a la raíz de 49 menos 36. T va a tener un valor de 13, bueno, raíz de 13, que eso es equivalente a aproximadamente 3.6. Entonces ese cateto que me falta acá va a valer 3.6. ¿Okay? Si yo hiciera 6 al cuadrado más 3.6 al cuadrado y le saco raíz, me va a salir aproximadamente lo de la hipotenusa, que sería 7. ¿Okay? Entonces eso sería esta parte de estas funciones de teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas.